domingo pasado estuvimos estudiando un poco acerca de Mateo 14. Yo quiero continuar en Mateo 14 porque es que Mateo 14 tiene tres historias muy bonitas. Bueno, realmente tiene cuatro historias muy bonitas. Y el domingo pasado estuvimos estudiando una y media, o casi dos, que fue la muerte de Juan el Bautista pegada a la alimentación de los 5,000 hombres más las mujeres y niños, ¿cierto? Pero Jesús, y por eso quiero que lo tengan abierto, la que tienen la Biblia, abran conmigo la Biblia en Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo 14, versículo 22. Allí vamos a leer la siguiente historia después de que Jesús hace todo el proceso de alimentar a las 5,000 personas, más las mujeres y niños, alrededor de unas, pongámosles 12,000 y 13,000 personas. Muy bien, el capítulo 14 y el versículo 22 dice que Jesús se despidió a los discípulos, parece ser que estaban cerca al mar, así que Jesús despide a los discípulos, les dice, adelántense un poco. Había mucha gente, normalmente cuando los pastores somos testigos de eso, que cuando se acaba, por ejemplo, el culto, mucha gente se acerca a uno a saludarlo y a preguntarle, o a orar, o bueno, a saludarlo. Y eso no se siente, eso lo extraño yo en este tiempo porque se acaba ahorita el culto y no hay nadie que venga ante mí. En todo caso, había muchas, 12,000 personas más o menos, ahí pongámosles un promedio alrededor de 12,000, 10,000, 12,000 personas, que después que pasa esta situación del alimento de los peces, de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús le dice a los discípulos, adelántense, yo después me los alcanzo, después voy a ustedes, como decimos nosotros, luego les caigo. Así que los discípulos se montan en la barca y se van. Jesús se queda despidiendo a la gente. Es mucha la gente que está allí y se queda despidiendo a la gente, mostrando todavía más amor, mostrando todavía más misericordia, dando los últimos consejos, dando las últimas directrices, diciéndole a los niños, obedezcanle a los papás, diciéndole a las mamás, ánimo, fuerza, diciéndole a los esposos, ame a su esposa, tenga compasión de ella, bueno, en fin, todo lo que pudiera darse esa noche especial o esa tardecita especial después de semejante comida que viene directamente de los cielos, porque fue un milagro, ¿cierto?, que ocurre allí. Así que manda a los discípulos y él se queda con esta gente allí. Luego que ya la gente se va, Jesús dice en la Biblia en los versículos 23 que despedida la multitud subió al monte a orar, ¿cierto? Como lo hacía normalmente, que Jesús iba al monte a orar. Muchas veces iba al Monte de los Olivos, pero obviamente estaba muy lejos de Jerusalén, porque esto fue entre Berseba y cerca de Genezaret, que es la zona norte, muy lejos de Jerusalén realmente. Así que no es el Monte de los Olivos donde él se va a orar, sino que es probablemente un monte, que había una montaña que había ahí cerca de la colina o la orilla del mar. Así que Jesús le dice a los discípulos, vayan y vayan adelantándose a Genezaret, que era la ciudad para donde ellos iban, o el pueblo, o el lugar, o la parte para donde ellos iban ahora. Eso es una especie quedaba en la zona norte del mar de Galilea o del lago de Galilea, así que no tenían que cruzar el mar completamente de orilla a orilla, era del noreste al noroeste, digamos que era cerca, no era muy tan largo el extremo. Así que Jesús se queda despidiendo y luego él, cuando ya queda solo, se va a orar. ¿Cómo necesitaba Jesús ese tiempo de soledad? Recuerden que previo a esto, o sea, todo esto ocurre previo a la muerte de Juan el Bautista. Y recuerden que Juan el Bautista es primo de Jesús, amigo de Jesús. Así que, y no había tenido tiempo para hacer todo el proceso de duelo, porque cuando él iba a hacerlo, la gente vino, recuerden el domingo, la gente vino por montones y tuvo compasión de ellos y dejó su dolor para darle misericordia a esta gente. Así que él no había tenido ese tiempo. Este era un tiempo preciso, claro, un tiempo muy bueno como para estar a solas. Así que él se va y está a sola, despide a la gente y se va a sola. ¿Cómo necesitaba Jesús ese tiempo para estar a solas, para orar? Dice que se fue a orar, que era una de las cosas que permanentemente Jesús hacía en su soledad. De pronto también para descansar un rato. Jesús era humano, pudo también sacar un tiempo para dormir un rato, para, además de orar, descansar su cuerpo físico después de atender tanta y multitud de gente, ¿cierto? Así es que él viene y se va a descansar.
y va a hablar con el Padre. Probablemente descansó un poco allí Jesús. Luego que ya él termina todo este proceso, que ya hace todo esto, Jesús lo que hace es que, bueno, dice la Biblia que alrededor de la multitud, alrededor de la... Y él se levanta, se sale de allá del descanso y empieza a encontrarse con los discípulos, como habían quedado, ¿cierto? Como se había quedado, que ellos se iban a encontrar, Jesús sale para donde están ellos y empieza a haber un proceso muy extraño, por cierto, muy, ¿cómo le llamaríamos a eso? Una forma inusual de Jesús aparecerse. La barca, en el versículo 24, los discípulos dicen, y la barca estaba azotada, andaba ya sobre el mar, dice, versículo 24, vamos a leer. Seguimos entonces. Ahí disculpen que hay situaciones técnicas que se sale de las manos. Entonces les venía diciendo que Jesús en el versículo 25 o 24 dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces los discípulos están solos, los discípulos están allá, solo Jesús estaba orando, estaba descansando. Dice que la tercera vigilia, Josué inclusive hace unos días atrás cogió este pasaje para uno de sus puntos. A la tercera vigilia, que viene siendo 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, alrededor de las 3 de la mañana, cuando Jesús ya descansó, cuando ya Jesús oró, cuando ya Jesús estaba listo para regresar, sale y se va a encontrar con los discípulos. Pero resulta que cuando los discípulos van pasando el mar de Galilea, se levanta una tormenta, como se levantan normalmente en muchos casos en los lagos, en las lagunas. Yo soy testigo de eso en la orilla del río Cauca y por allá en esas ciénagas. Se levanta una tormenta y los discípulos están asustados en medio de una tormenta sin Jesús. Así es que la barca se empieza a azotar fuertemente, y Jesús regresa caminando. No era de extrañarse que Jesús entrara caminando a donde estaban los discípulos, porque había alimentado 5,000, más de cerca de 10,000 personas. Sí, antes de la alimentación de los 5,000, Jesús había hecho tantos milagros que así que los discípulos no debieron extrañarse que Jesús llegara caminando sobre el mar, porque eso era parte de su naturaleza, parte de sus acciones, parte de su propia la forma como él actuaba. Era hijo de Dios. Así que lo que hicieron los discípulos fue que se llenaron de miedo, se llenaron de terror. Y en vez de ver a Jesús, vieron un fantasma. En vez de ver a Jesús, fue un fantasma. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaron de ver a Jesús y empezaron a ver un fantasma? Porque obviamente su corazón se llenó de miedo, estaban, digamos, angustiados, tenían temor, tenían mucho terror, había mucho terror en él. Cuando uno se llena de terror, cuando uno se llena de miedo, cuando uno se llena de eso, deja de ver las posibilidades, deja de ver de la esperanza, deja de ver la fe se pierde. El temor, la inestabilidad, el fracaso, la desesperanza, nubla nuestra razón, nubla nuestra fe, nubla nuestros principios que fueron enseñados. El temor, la angustia, la desesperación, toda esa cantidad de cosas nublan nuestra fe, nublan nuestra esperanza, nublan los principios bíblicos. Y Jesús aparece en el versículo y les dice, cuando los ven allí, y ellos empiezan a gritar fuerte, es un fantasma. Además del miedo de la tormenta, además del miedo y del azote del viento y de toda esta cantidad de cosas, ven un fantasma y se les agrega al miedo de hundirse la aparición de un fantasma, ¿cierto? Pero Jesús en el versículo 27 dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Así le he titulado más bien la reflexión de esta noche. Ten ánimo, te digo esta noche. Jesús, en medio del terror que tenían los discípulos, el miedo que tenían los discípulos, de manera impresionante, la fuerza de la tormenta y todos estos asuntos, el miedo, el terror que tenían, Jesús aparece y les dice,
no soy un fantasma, tener ánimo, yo soy, no temáis. Y miren, lo interesante de esto es que Jesús dice, no temáis, yo soy. Yo soy es uno de los nombres de Dios, es más, es el nombre que implica la presencia y la existencia de Dios. El nombre yo soy, que apareció primera vez cuando le dice Moisés a Dios, ¿cómo o quién diré que me mandó? ¿Cuál es el nombre de cuando yo me pregunte quién te mandó? Ellos, ¿yo qué le voy a decir? Y Dios le dice, dile yo soy, el que soy te envío. Yo soy. Y Jesús le dice aquí a los discípulos, yo soy, no temáis, yo soy. Yo soy significa, es el nombre hebreo innombrable de Dios, Yahvé, ¿cierto? Que son puras consonantes. Y significa la existencia y la presencia de Dios. Yo existo, yo estoy. Yo existo, yo estoy. Jesús le está, y en términos generales, significa Señor. Y significa Señor porque Él es Señor de todo lo que existe. Cuando Jesús le dice a los discípulos, no teman, yo soy, les está diciendo, tranquilos, yo soy Señor de la tormenta. Así que ahorita les diré a la tormenta que se calme y todo estará tranquilo. ¿Cierto? Ese yo soy les da cierta esperanza, o le debería dar cierta esperanza a los discípulos. Y Pedro sale con una maravillosa idea diciendo, si tú eres, o sea, Jesús le dice, yo soy, y no le creen. Pedro le dice, si realmente tú eres, yo voy a ti, caminando, y probamos si eres tú. ¿Cómo es posible que Pedro diga semejante cosa? Si hacía unas horitas atrás vio cómo se multiplicaban los panes y los peces por montones, y ahora está diciéndole a Jesús, ¿sí será? ¿Puede ser un fantasma? No, la única manera en que yo tengo que ver que tú eres, es que yo camine hacia ti y que no me hunda. Y Jesús le dice, listo, ven, ¿cierto? Esta vez Pedro entonces se llena de temor, empieza también, cuando él empieza a caminar hacia Jesús efectivamente, y vio hay un versículo que es muy clave, dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Quién lo vio? Pedro. Cuando vio la ola tan grande y el viento que lo movía por todos lados, Pedro tuvo miedo y dejó de ver a Jesús, al yo soy, para ver a las olas que le azotaban y todo eso. Entonces, otra vez se llena de miedo. ¿Por qué se llenó de miedo? Precisamente porque le quita la mirada a Jesús. Porque quita la mirada a Jesús y empieza a ponerlo a las olas. Y otra vez empieza la angustia, y otra vez empieza el temor, y otra vez empieza a hundir. Así que Pedro no se hunde por la tormenta. Pedro no se hunde por la cantidad de olas. Pedro no se hunde por la brisa, por el viento tan fuerte. Pedro no se hunde por esas gran olas que venían y se movían. No, Pedro se hunde porque le quitó los ojos a Jesús. Pedro se hunde porque empezó a mirar la circunstancia. Pedro se hunde porque le quitó los ojos al gran yo soy, porque empezó a ver la tormenta de tamaño gigante y no veía al gran yo soy, al Señor de las olas, al Señor de la naturaleza. Se hunde en su temor. Pedro se hunde en su temor, se hunde en su miedo, no lo deja ver a Jesús. Pedro no lo hundió las olas, como dije anteriormente. Pedro se hundió en su propio miedo, en su propia desesperanza, en su propio temor. No dejó ver a Jesús eso. No deja ver que la esperanza estaba cerca, la esperanza que estaba Jesús ahí cerca a él, no lo dejaba ver. Que la solución estaba al frente de él, que era Jesús. El miedo no dejó ver a Pedro que la solución estaba al frente, que la esperanza estaba cerca, que la voz de Dios le hablaba diciendo, tranquilo, ten ánimo, yo soy, ten ánimo, yo soy. Pero Jesús le extiende la mano. A pesar de todas, Jesús da la oportunidad. Jesús le extiende la mano a Pedro cuando éste se iba hundiendo. Cualquiera de nosotros lo hubiera dejado hundir para que aprendiera, ¿cierto? Le hubiera dicho, para que aprenda lo voy a dejar hundir. Pero cuando Pedro se iba hundiendo, Jesús de una vez, el gran yo soy, extiende su mano y le da la oportunidad de que Pedro no se hunda, de que Pedro no se ahogue, de que Pedro no se bañe.
Porque Jesús es eso, Dios nos da la oportunidad. Porque a pesar de todas nuestras falencias, a pesar de toda nuestra falta de fe, a pesar de todos nuestros miedos, a pesar de que vemos cómo nos ha bendecido, cómo nos ha ayudado, cómo nos ha, durante todos estos 2 meses de situación difíciles que nunca pensábamos que íbamos a estar en una situación, jamás en enero íbamos a pensar que esto iba a estar sucediendo. Y hoy hay desesperanza, hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, pero que eso no sea para nosotros lo que nos va a hundir nuestra fe. Recuerden que Jesús está al frente de nosotros y nos está diciendo Dios, yo soy, es decir, yo estoy y yo soy. Mi presencia está y mi existencia está. El que ha estado desde la eternidad está contigo hoy y estará contigo mañana, pasado mañana y hasta el último día de nuestra vida. Así que a pesar de todo, de que Pedro pierde la fe y pierde la mirada, él le extiende la mano, le da una oportunidad de nuevo de encaminar de nuevo la mirada hacia él. Luego Jesús le extiende la mano y yo me imagino que Pedro cuando agarró la mano de Jesús, le miró a los ojos otra vez. O sea, cuando Jesús le agarró la mano a Pedro, Pedro le miró otra vez, puso la mirada en Jesús y ahí otra vez volvió a tener fe de que ni Jesús ni él se iban a hundir porque era el gran yo soy. Así que, ¿qué es lo que pasa ahí? Y es que al final hay algo interesante de todo esto. El versículo 33 dice que entonces los que estaban en la barca, dice versículo 31, vamos a ver, extendiendo la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. ¿Y por qué se calmó el viento? ¿Por qué se calmó el viento? Por algo tan sencillo, Él es Señor. Señor de la naturaleza, Él tiene el control de todo, Él tiene el control sobre las olas, así que el Señor que estaba, el gran yo soy que estaba ahí presente, tenía toda la autoridad sobre eso y se calmó. Ahora el versículo 33 dice, entonces los que estaban en la barca, o sea los discípulos, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Yo quedé impresionado cuando leo este versículo, cuando los discípulos dicen, uno lo lee y dice, uy, qué bonito, lo reconocieron, pues qué adoración tan bonita, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero, ¿cómo es que ahora se dan cuenta que Él es el Hijo de Dios? Si acaban de pasar por unos milagros impresionantes de alimentar de 5 panes y 2 peces una multitud, pero antes de eso hubo muchos milagros que sucedieron delante de los ojos de estos apóstoles. Y lo que hicieron fue que ahora cuando ocurre este milagro, es que vienen a reconocer que Él es el Hijo de Dios. Entonces dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Antes no lo creían, antes tenían duda, ¿era el Hijo de Dios? La pregunta que yo hago esta noche, ¿tiene que suceder algo extraordinario en nuestra vida para nosotros decir, verdaderamente es Dios? Y yo creo que muchas veces hemos dicho eso, cuando ocurren cosas sencillas, pequeñas, no le damos gracias a Dios por eso, ¿cierto? Yo recuerdo una vez que saliendo de la iglesia queríamos invitar a una hermana a almorzar y no alcanzaba lo que teníamos para invitarla a ella, sino solamente para mi esposa y yo. Así que cuando salimos de un ayuno, salimos con mucha hambre, así que dijimos, ay, pero no alcanza para los 3. Entonces mi esposa dice, ¿y de dónde vamos a conseguir? Y entonces yo en eso miro para abajo y digo, mira, ahí está. Había una plata en la calle que alcanzaba para comprarles el almuerzo, hermano. Entonces eran 10 o 15 mil pesos, no recuerdo cuánto era. El almuerzo no era almuerzo casero. Así que no era un almuerzo grande, no era un almuerzo caro, pero muy rico. Entonces creo que eran 15 mil pesos. Entonces uno dice, pues 15 mil pesos, pues eso no es nada para lo que yo necesito hoy, que necesito pagar los arriendos de 2 meses, los servicios, la comida, todos estos asuntos pueden ser 2 millones, 3 millones de pesos. Cuando sucede que me vienen los 3 millones de pesos, es que yo voy a decirle, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cuando vienen esos 3 millones de pesos, es que yo entonces voy a levantar una adoración al Señor. No lo adoro cuando me dio 10,000, cuando me dio 15,000, no lo adoro cuando me dio algo pequeño. Tiene que suceder algo extraordinario en mi vida para yo reconocer a Dios como Señor de mi vida, como Señor de todo. Yo creo que no debería ser así. Los discípulos dicen aquí, verdaderamente este es el Hijo. Le adoraron y le dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Yo creo que nuestra adoración debe ser a Dios, reconocer a Dios porque Él es Señor de todo.
Él es Señor de todo, todo, todo. Así que mi adoración debe ser por cosas tan sencillas como por cosas extraordinarias. Y en estos días que estamos en una situación como esta, que ocurren milagros a diario. Yo sé que mañana vamos a sacar un día de agradecimiento como lo hicimos hace un mes. El 15 de marzo cumplimos un mes de estar afuera. Mañana cumplimos 2 meses de haber hecho el último culto en la iglesia. El domingo 15 de marzo nos encontramos todos allá en el culto. Y van a cumplirse 2 meses de ese tiempo. Así que creo que mañana sacamos otro. Cada mes vamos a sacar un día de agradecimiento. Vamos a ver cuántos agradecimientos hay pequeñitos, de cosas tan sencillas y de cosas grandes, pero en todo tenemos que adorar y reconocer a Dios como el Señor de todo. Y en medio de esto estamos pasando por la tormenta en todo lugar. Hay personas que yo sé que de la iglesia, amigos nuestros, familiares nuestros han perdido el empleo, no tienen mucha alimentación tampoco. Estamos pasando, pero no pierda, no ponga la mirada en la escasez. No ponga la mirada en la escasez, en la pérdida. Ponga la mirada en el Señor que tiene el control de todas esas cosas. Ponga la mirada en el Señor que tiene el control de todo, que es el dueño de todo lo que existe, que Él es el que nos da la provisión para todo. Ponga los ojos allí, no se distraiga, no empiece a tener temor, porque ese temor le lleva a tomar decisiones equivocadas. Empieza a buscar ayuda donde no debe buscar, empieza a buscar a un Dios que no es el Señor, que no es el gran yo soy. Empieza a buscar eso y van a venir ayudas, pero esas ayudas espirituales de ánimo puede que sean de formas y de cosas equivocadas, que no es el gran yo soy. Esta noche yo le invito para que tenga en su corazón y los ojos puestos en el gran yo soy, que te está diciendo hoy, en medio de todo esto que estamos pasando, no temas, yo estoy contigo. Yo he estado, estoy y estaré contigo. Esta noche mi invitación es esa, para que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad esté en el Señor. Él es nuestra seguridad, Él es nuestro Señor. Él es, y así será por siempre. Pero que siempre exista en nosotros adoración por cosas pequeñas y por cosas extraordinarias. Que no tienen que esperar que ocurran esas cosas grandes en nuestra vida para expresar verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Él es para siempre y por siempre el Hijo de Dios, el Señor, el gran yo soy, el que te dice esta noche, no temas y no tengas temor de nada. ¿Qué tal si oramos? Y damos gracias a Dios porque Él está con nosotros siempre, porque Él está allí para bendecirnos, porque Él está allí para extendernos la mano. Si en este momento tu fe te estás hundiendo en la fe, Él te va a dar esta noche te está diciendo, no temas, y míralo otra vez. Si pusiste la mirada hoy ya por otro lado, porque ya han pasado 2 meses y no hay nada que nada, no, vuelve a mirar al Señor, y vas a caminar sobre las olas, aún cuando hay tormenta. Porque aún cuando hay tormenta, si tienes los ojos puestos en Jesús, no te hundirás.